Bueno, muy bien. ¿Y cómo fue anunciado? Recibimos al fiscal Gustavo Zubía, el hombre que de alguna manera sorprendió un poco al final de la semana al anunciar que va a renunciar a su cargo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Mire, buenas casi noches. le digo buenos días, lo que es la costumbre. Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, encantado. Los sábados son las 7:07. Estamos en vivo. ¿Por qué se va? Te adelanté un poco, sí, la fecha de solicitar o presentar la renuncia para la jubilación, porque las condiciones actuales de trabajo son muy malas en la Fiscalía General. No soy el único fiscal que ha tomado la decisión de irse en los últimos meses y tenemos además compañeros que han pasado por situaciones de enfermedad intensa, por situaciones de estrés muy grande, y tenemos otra cantidad de compañeros que, si bien no llegan a estos niveles de decisión, se encuentran muy agraviados por un sistema que nos afecta mucho. Es la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. No el código ni el sistema acusatorio. Yo estoy de acuerdo con el sistema acusatorio. Con el código tengo algunas discrepancias en las fases operativas y sobre todo vinculado al tema de los institutos liberatorios, pero en la implementación que llevó a cabo la Fiscalía General, si usted me pide que se lo resuma en una frase, le digo que en este momento para los fiscales es una máquina de picar carne. Es decir, fiscales que están con un peso de trabajo, de responsabilidad, con una ineficiencia de los instrumentos para llevar a cabo sus funciones que es muy grave. Entonces, en determinado momento dije, basta, y esta situación se desencadenó. Ahora está, no sé, la situación del fiscal Viana, que renunció antes, y después puede haber otras situaciones. Pero usted sabe lo que representa hoy por hoy. Usted es el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, es una persona que por su discurso tiene mucha gente que lo sigue, mucha gente que se siente identificada. Mucha gente que no. ¿No siente esa responsabilidad de decir, doy un paso al costado y dejo, entre comillas esto, ¿no?, sin líder a mucha gente que se siente representada y que dice lo que quizás piensa y usted es su voz, tanto dentro de la Fiscalía como de la población? Bueno, primero la doctora Domenech, una excelente fiscal, era la presidenta de la asociación y renunció hace unos pocos meses, también en una situación parecida a la mía. Segundo, hace pocos días tuvimos una asamblea donde nada menos que un conjunto de 48 fiscales estaba de acuerdo con una medida de paro y un conjunto de 56 fiscales no estaba de acuerdo. Usted dirá, sí, ganó la posición que tenía 56, como es obvio, pero imagínese lo que fue llegar a ese 48. Número de fiscales que no somos, imaginará usted, un gremio que esté acostumbrado a actitudes combativas, y llegando a esta situación extrema. Es decir, el propio número de las cosas y de las cifras estas en la asociación detecta la gravedad de la situación. Yo hice un enorme esfuerzo por mantenerme e incluso en esa asamblea para tratar de llegar a un resultado. No se pudo, democráticamente obviamente triunfó la mayoría, aunque tuvimos una ausencia muy numerosa de compañeros fiscales en esa asamblea, y llega un momento en que uno dice, bueno, hasta acá llegó el esfuerzo que puedo realizar. Claro, pero usted dice, y en algún otro momento lo hemos conversado, usted muchas veces ha planteado o medidas de lucha o ha denunciado algunas situaciones que cree que no están bien y el respaldo era menor. Yo creo que hubo una asamblea que usted planteó una moción de paro y creo que tuvo dos respaldos. Hace varios años tuvimos 3 votos en una Tres votos, el moción. suyo y 2 más. Y hoy, que tiene 48 y que pierde con 56, en el momento en que está en la cúspide del respaldo de que mucha gente se empieza a volcar hacia lo que usted está denunciando, abandonar en este momento. Bueno, esos son... Primero que le admito que si voy al psicólogo probablemente me haga las preguntas que usted me está haciendo ahora. Es decir, yo lo trato de entender, desde la motivaciones lógica subjetivas. pura. Sucede que uno tiene... Yo tengo ya también algunos añitos encima. Tengo 38 años de fiscal. Y cuando observo que usted llega hasta la orilla, es decir, hasta esa asamblea muy importante, que no sé cuánto tiempo va a pasar, a pesar de que tenemos una nueva asamblea ahora el mes que viene, pero las medidas esas de lucha en principio se habían descartado, entonces yo llego a una situación donde veo, bueno, mi esfuerzo llega hasta acá. Uno tiene en la vida tiene ciertos clics para decir, ¿llego el esfuerzo o no llego? Yo he hecho mucho esfuerzo. Usted habrá visto que estoy saliendo en los medios desde hace mucho tiempo, incidiendo sobre esta situación, tratando de revertir, hablando a nivel de comisión con el fiscal de corte o el fiscal general. Llego a un momento en que digo, bueno, el esfuerzo no da para más. Incluso, lamentablemente, en esa asamblea hubo un ausentismo muy grande de varios compañeros que de alguna forma inciden para decir, bueno, Zubía, en esto que estás peleando, llega un momento en decir basta por ahora,
no el por ahora porque yo presento la renuncia como fiscal, pero sí basta en lo que respecta a esta situación de implementación. Quizá en la modificación del código, que es un ámbito de mi vida muy importante, porque yo estimo que las normas procesales penales en este momento hay muchas que son excesivamente benignas, lo que hemos hablado hasta el cansancio. Sí, de hecho hay un video circulando en WhatsApp que es de una entrevista que realizamos y se viralizó justamente hablando sobre eso. Claro, sobre lo que usted considera las medidas benignas. Entonces, quizás en ese otro ámbito yo pueda seguir peleando, pero en el ámbito de la interna, de una Fiscalía General, donde durante ya hace años que estamos en este tema, yo llego, me trazo un cronograma y digo en determinado momento, bueno, si no se puede más, no se puede más. Alguno dirá, como me dice usted recién, abandonó antes de tiempo, y otro dirá, ¿cómo aguantó este hombre tantos años y meses en este combate, no habiendo logrado lo que se proponía? Ahora, quizás otros lo logren. Usted dice, y hace referencia al nuevo código, la manera de modificar lo benigno que es el código desde alguna de sus consideraciones, de su visión particular, es haciendo leyes. Correcto. Y ya lo veo venir. Tire nomás. Entonces se vuelca definitivamente a la carrera política. La manera de hacer leyes es ir por la carrera política. Es lo que ahora en las últimas horas ha explotado con intensidad. En este momento, hoy, que todavía no estoy jubilado, porque la jubilación va a ser con fecha 1 de mayo. ¿Lo agarra los cincuentones, no? No, sesentones, mi amigo. ¿Cuánto me da usted? ¿Cuánto me da? Algo, 60. ¿Me daba todavía sobre los 50? No, mi amigo, no. Estoy bien mantenido, pero estoy en los 60 y pico, 64 ya. 64 para 65. Así que en las últimas horas ha explotado con una desinformación muy grande de que ya yo estoy alineado o afiliado a determinados grupos políticos. Es cierto, vamos a tratar de ser lo más sincero posible. El bicho humano es un bicho que difícilmente es sincero el 100%, y ustedes acá sientan a personas que a veces esquivan la hipodérmica. Lo que le digo es que sí, en los últimos días, en los últimos tiempos, se me ha acercado mucha gente, no con propuestas concretas, pero sí manifestándome si yo pudiera estar interesado en la actividad política. Ahora, y déjeme terminar la frase. Eso no tuvo incidencia con esta decisión que incluso para mí fue adelantada a lo que yo pensaba en el tiempo, sino que la incidencia directa fue decir ya no aguanto un sistema que pique carne con compañeros fiscales con horarios absolutamente inhumanos, con un trabajo informático de sistema que se nos cae, a pesar de algunos compañeros informáticos que han salido a decir que marcha fabuloso. Yo digo totalmente lo contrario. El sistema informático hace 72 horas quise iniciar una gestión con la OPEC, que es la oficina judicial, y el sistema no me lo funcionaba. Cuando me dijeron que funcionaba, casualmente por las dudas fui a la OPEC y me dijeron que no lo habían recibido, y gracias a que llevé el soporte papel. Estamos con horarios, con ineficiencias informáticas, estamos con una carga de trabajo absolutamente disparatada para el mismo número de fiscales que éramos antes. Entonces, en todo, y no le sigo insistiendo, con el sufrimiento de los compañeros fiscales en este momento, que me paran a veces en los pasillos con lágrimas en los ojos, bueno, que en ese sistema yo en un momento dije, basta. Si de futuro se dan posibilidades para el ámbito político, como le dije, no le voy a retirar el glúteo a la hipodérmica, mi respuesta es sí. Yo tengo vocación de poder modificar este sistema legislativo. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, muchos fiscales dejan la carrera fiscal y siguen eventualmente por la carrera política. Y apelando a esa sinceridad de la que usted habló recién, ¿las propuestas que le han llegado o los contactos que ha tenido son serios? ¿Lo satisfacen? Justamente, como todavía son contactos y no propuestas, estamos en una fase inicial. Y haber adelantado esta decisión me va a dejar, al partir del 1 de mayo, un día emblemático por otra parte, me va a dejar en libertad de acción para evaluar. Mi objetivo es modificar el Código de Proceso Penal, que en este momento a mí me parece que en lo general como proceso acusatorio es muy llevadero, es muy interesante, tiene obviamente un sistema que viene a dar mucho más garantías a las personas indagadas, pero en lo que referencia a los institutos liberatorios, a mi juicio es vergonzoso la forma en que el sistema no aplica las medidas concretas de prisión o penitenciaría en los casos que tenemos hoy a estudio. Ese sistema, a mi juicio, debe ser modificado, nada menos que en un Uruguay como este de 2018, donde pensamos
pensamos que las cifras iban a disminuir en los últimos meses y nuevamente pegaron este empujón delictual. Yo creo que tenemos un gravísimo problema de cómo estamos enfrentando el delito con criterios absolutamente fuera de lugar. Sobre eso ya vamos a estar hablando, porque obviamente no voy a dejar pasar la oportunidad de tenerlo acá. Pero por decir algo, ¿se ve como ministro del Interior? Es que todavía me miro al espejo y lo que veo es un jubilado que los próximos meses probablemente esté tirando miguitas a las palomas y jugando con los nietitos. Posteriormente, y nadie puede decir de esta agua no voy a beber, yo no sé. Bueno, pero yo le pregunto a Gustavo Subida en su fuero íntimo. Usted dice, yo quiero incidir en la situación de seguridad por vía de modificar lo que considero que está mal del nuevo Código de Proceso Penal, y allí se abren varios caminos. Es verdad que la incidencia mayor se puede dar desde el ámbito parlamentario. Exacto. Ahora, también es verdad que si uno es ministro del Interior es porque un presidente o una persona lo designa en el cargo y tiene ya no la posibilidad de trabajar de dentro de la bancada, sino de alguna manera de dirigir las políticas de seguridad pública de un país, incluyendo lo del nuevo Código de Proceso Penal. Entonces, en su fuero íntimo, ¿cómo se ve más? ¿Como legislador o como integrante de un poder ejecutivo o como ministro del Interior? Enseguida le voy al grano, pero déjeme hacerle un introito, y dice así: yo a veces me compadezco del ministro Bonomi por la tarea titánica que tiene que realizar con esta legislación, procurando llevar a cabo su tarea como ministro del Interior. Es decir, cuando usted tiene, me habrá escuchado el ejemplo porque soy reiterativo, el famoso balde con agujeros donde pone los peces y los peces se le escapan, el ministro del Interior tiene que andar con ese balde con agujeros. Esto no es una calificación sobre su gestión, que podré tener, y esa me la reservo. En este momento todavía sigo siendo fiscal hasta el 1 de mayo, no tengo por qué ingresar a calificar la gestión de un señor ministro. Pero, aparte de eso, lo que le digo es que legislativamente es el inicio del problema. Lo legislativo es lo que ha generado las reglas de juego que tenemos actualmente, por las cuales, y déjeme citarle una solamente, la suspensión condicional del proceso, que una persona se vaya para su casa y que cuando culmine las medidas que se le aplican no tenga antecedentes, se aplica hasta delitos de 3 años de penitenciaría. Una tentativa de rapiña puede llegar a quedar la persona en libertad en este Montevideo 2018, y peor, la libertad vigilada intensiva lleva a que efectivamente un rapiñero que con arma ha ingresado y amenazado personas pueda quedar en libertad. Entonces, mi razonamiento es sencillo. ¿Podemos tolerar esa legislación? Bueno, dependerá, por supuesto. Están los que están de acuerdo, están los que estarán en desacuerdo. Yo estoy en absoluto desacuerdo y el lugar para jugar el partido es a nivel del Parlamento para modificar las leyes. O sea que si depende de su vida, va al Parlamento. Si dependiera de mí, por ahora no me voy a expresar porque vamos a ver. Bueno, pero hay fue tiempo bastante para claro. hablar. No, pero es en el Parlamento donde se juega el primer partido. El segundo partido, después que modificó las reglas de juego, se juega en el Ministerio del Interior. Bien. Y el tercer partido se juega en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Cárceles. La última sobre este tema, y apelando otra vez a la sinceridad, ¿por qué Vox Populi ha trascendido dentro de los contactos que tuvo? ¿Está el de Novik? He hablado de los 6 partidos de representación parlamentaria, con 5. Con 5. Y sí está. Y estoy molesto por la información de las últimas horas, que a nivel de comentarios, usted sabe que yo soy bastante humorista cuando hablo, ahora me estoy conteniendo, pero en general en mis expresiones diarias trato de hacer un uso del humor para llevar a cabo esto que es transitar y vivir. Y obviamente a nivel de compañeros fiscales, compañeros jueces, o en los últimos días hubo una especie de apuesta hacia dónde. Lo que yo le digo es que contactos de los 6 grupos con representación parlamentaria hubo con 5 y se encuentra en ese grupo o en ese grupo de 5 contactos efectivamente el Partido de la Gente. Pero los caballos se van a ver en la pista. Esta no la puedo dejar pasar. ¿Quién no lo contactó? ¿El Frente Amplio o Unidad Popular? Yo le voy a dejar... Si toca apostar, toque por uno de esos dos. Vamos a dejar un poquito de incógnita. Si usted quiere toda la realidad, fíjese que eso yo no apelo es a la esencial. sinceridad. Sí, pero cuando soy sincero es cuando hablo. Cuando digo no hablo, no dejo de ser sincero por no hablar. Pero vamos a dejar que esa especulación malsana que existe a veces en los que ven estas cosas y están eventualmente para tirar muchos dardos, en las últimas horas me han tirado montañas de piedras por todos lados, nada más que por esa posibilidad de que estamos hablando ahora. O sea que así si que le pregunto, 5, sí. Si le pregunto con qué líder político se ve representado, no me lo va a contestar tampoco. Y no porque, escúcheme, incluso ahora sí, tratando de ser lo más sincero posible, hay un tema de representación humana que no es lo que a mí me interesa. Es decir, qué líder, qué persona me representa. Quizás
y perdone la falta de humildad, no siento una representación muy estrecha con nadie. El tema es que me den las herramientas y me digan, bueno, subía. Si mañana hay que legislar y hay que modificar, ¿qué normas atacamos para modificar? Y donde yo tenga las herramientas para poder llevar a cabo, no sé si llevar a cabo, pero intentarlo, por lo menos en determinada dirección, en esa empresa me embarco y toda esta energía que lamentablemente no la puedo impulsar a nivel de la Fiscalía por encontrarme hoy atado de pies y manos por un sistema que nos ha, a los fiscales, le vuelvo a repetir por tercera vez, nos ha llevado a ser una picadora de carne e ineficiente además esa picadora de carne. Bueno, donde yo pueda lograr esa eficiencia, ahí es que le voy a dedicar la misma energía que le he venido dedicando. Usted habla acerca de lo que es el estado actual de situación, de su visión, y quizás no todo el mundo tenga la real dimensión de lo que es el trabajo, que nos está del otro lado. Capaz que no tiene muy claro lo que es el trabajo de un fiscal, lo que pasa a nivel judicial. No todo el mundo enfrentó un juzgado en su vida. Sí ve la situación que estamos atravesando en el país, bueno, conocemos los datos. ¿Se puede llegar a imaginar a dónde nos conducimos si esto no cambia? Es decir, si no hacemos ningún ajuste, si no modificamos la legislación, si el sistema sigue así como está. Me imagino perfectamente. Vamos camino a imitar, como siempre el Uruguay va llegando tarde, sabemos el chiste generalizado, que el Uruguay declaró en la Segunda Guerra Mundial las hostilidades al eje, creo que el día antes de que la guerra terminara, así que nosotros llegamos siempre tarde. Vamos hacia esa realidad centroamericana sobre todo, de situación de territorio del Estado que se halla en manos de bandas delictivas y donde la penetración a esa zona se hace, cuando no, imposible. Hoy en Montevideo... No, fiscal, espere, lo de las maras salvatrucha, por ejemplo, de lo que se habla en Centroamérica, todo el mundo lo vemos y pensamos que es una situación lejana la de Uruguay. Y lejana era la que estábamos en el 2007, 2008, esta que tenemos actualmente. Las rapiñas han venido creciendo en los últimos 30 años y estamos que, si mal no recuerdo, sobre principio de este siglo andábamos en el orden de las 6.000 y pico de rapiñas y hoy andamos en el orden más, menos, suba, baja de las 19.000 rapiñas. Si hacemos esa proyección, que es la que hace cualquier investigador social de a dónde vamos a terminar, y de repente en 10 años tenemos 40.000 rapiñas. Y entonces usted me dice que está muy lejos. No, no está muy lejos. La situación es grave, no hemos sabido tomar las medidas a tiempo. Yo vengo hablando, y no me pongo en profeta, pero déjeme el tonito por lo menos, vengo hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. Y lo que es peor, no es que en la legislación avancemos, es que cuando avanzamos algo, retrocedemos luego 2 casilleros. ¿Se acuerda del crimen de la pasiva con el tema de los menores infractores? Cuando se promulgó una legislación que por lo menos los menores infractores tuvieran una detención mínima de 12 meses. En ese proyecto de ley, yo estuve atrás de ese proyecto de ley, se sancionó. Hoy, por la incongruencia de esa ley con el nuevo Código de Proceso Penal, cayó aquello que se había logrado con sangre y más que literal en el caso la sangre, sudor y lágrimas, y hoy retrocedimos y volvemos a tener el amplio espectro de tolerar los menores. Por citarle un ejemplo. Si el fiscal de Corte Jorge Díaz nos estuvo diciendo durante un año entero y hasta capaz que más, que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código vamos a tener un mejor sistema. El doctor Díaz, con quien hemos tenido una relación siempre intensa... Hay quien dice que le ganó la pulseada, ¿no?, con esta renuncia. Pero ¿y usted se cree que yo manejo los quehaceres de mi vida por si me gana? Me ha ganado muchas pulseadas. El tema es el largo aliento. Yo no veo el corto plazo, veo el largo plazo. Obviamente me va a decir que tenga edad para disfrutarlo, pero... me tengo confianza porque mi familia son muy longevos, así que por lo menos hasta los 98 yo creo que voy a durar. Pero lo que le digo es lo siguiente, el doctor Díaz llegó a manifestar que estábamos preparados en el 2016 para entrar nosotros como Fiscalía en el nuevo Código, en el 2017, perdón. Y en febrero del 2018 el doctor Díaz manifiesta que necesita un 500% más de fiscales. Mi razonamiento es sencillo. Si un ingeniero da un presupuesto y dice que con ese presupuesto se realiza la obra, y cuando a los 4 meses que comienza la obra dice que el presupuesto es un 500% más, la pregunta es, ¿estábamos preparados? Eso por no ingresar en los temas procesales. Hoy los fiscales, algunos de acuerdo conmigo, otros en desacuerdo conmigo, pero yo creo que no es arriesgado decir que en un 90% están de acuerdo, más allá de si llegan a medidas de lucha o no llegan, en que este sistema es tenebroso.
para sus vidas, para su familia y para la efectividad de su trabajo. Algunos dicen que trabajen más. El tema no es trabajar más. El tema es que ese trabajo rinda, que ese trabajo sea humano, que existan horarios para poder descansar. Cuando yo estaba de turno hasta 40 horas sin dormir en el sistema de hace 2 meses nomás, y hoy no tenemos un sistema mucho mejor, eso no representa de que, como tiene un buen sueldo el fiscal, que trabaje. El tema es que si yo no duermo, no rindo, y en los juzgados se me trababa la mandíbula cuando hablaba. Doctor, la última, porque lamentablemente, como siempre... Siempre me dice lo mismo. Lamentablemente pero, suyo, es terrible, es terrible. Lo volvemos a invitar. Y bueno, usted sabe que las puertas de esta casa están siempre abiertas. A partir del 1 de mayo. O antes. Va a venir el 2 y va a decir con quién va. El 2, no. Pero déjeme que le tire alguna para recoger algo, si no, mi amigo. Bueno, a la gente, el que está del otro lado, el que ve que aumentaron los homicidios, que ve la situación que se da en algunos barrios de Montevideo, donde ciertamente, bueno, hay grupos narcotraficantes que desalojan familias. Parte de eso que está aconteciendo, ¿es por el nuevo Código de Proceso Penal? Parte es por el nuevo código. El antiguo Código de Proceso Penal, el sistema inquisitivo, ya era muy benigno. Y lo criticaban por otras razones, pero yo lo criticaba por benigno. Este nuevo sistema es más benigno todavía que el anterior. Y al anterior se le pegó y algunas cosas se modificaron. Así que no todas las responsabilidades del nuevo código, pero este nuevo código está dando facilidades enormes a los delincuentes y a los fiscales les pone bolsas de 40 kilos en cada brazo y en cada pierna para perseguir delincuentes. Y usted se imagina que fiscales con un quilaje arriba de 120 kilos no persiguen a tigres que son como gacelas para escaparse de las manos. Léase esto no literal, sino como una figura poética. Es decir, los fiscales tendrían que tener más número, más agilidad, sistemas informáticos, resortes a los que apelar, mecanismos de contingencia que fueran eficientes, conexiones con la policía. Hace poco fui a dar una charla a la zona 3 de Montevideo policial, y la fui a dar, como dicen ahora, de onda, porque vi que había cosas que no estaban funcionando. Cuando le pregunto a los funcionarios policiales de la zona 3, el número de 60 aproximadamente que estaban ahí, bueno, ¿cuándo fue la última charla que recibieron de un fiscal? Me responden, doctor, no recibimos de un fiscal ninguna charla. Podrán haber recibido de personas no fiscales que pudieran estar relativamente imbuidas con el nuevo código, cosa que tengo mis dudas, pero los fiscales, los que estamos en la pelota, los que estamos en el arco, los que estamos en la cancha peleándola, no habían recibido de los fiscales una sola charla. Entonces después hablamos de los problemas entre policía y fiscalía. Hay una implementación terriblemente defectuosa. Yo dije en un determinado momento, lucho hasta acá, en determinado momento hasta es un tema familiar, es un tema de resortes fisiológicos de poder seguir funcionando y una emocionalidad que en determinado momento dice, basta con esto. Yo sé, me van a matar en el control, pero voy a seguir preguntándole. Haga eso, a mí cantidad de gente me quiere matar. Se imaginará literal, literal, y no, aunque hay otros que están descorchando botellas de champán ahora que su día presentó la renuncia. Pero diga. ¿Alguno conocido que está descorchando botellas de champán? Y yo creo que sí, y usted que es bandido, perfectamente con su cara puede insinuar quién es el conocido. Pero todo en una buena. Yo no odio a la gente, la combato. ¿Está hablando del fiscal Díaz? Y eventualmente, no sé, es usted que lo dijo. No creo. Le estoy preguntando si el fiscal Díaz estará descorchando una botella de champán en su casa porque usted renuncia. Y bueno, fue la broma que el otro día le hice al pasar, aunque estuvimos un poco fríos en nuestra ¿se lo dijo? Sí, se lo dije al doctor Díaz, yo le he dicho muchas cosas y él reconozco que me dice muchas cosas a mí. Nosotros hemos tenido un diálogo muy directo. El otro día estaba un poquito más frío, no sé por qué, pero igual me permití hacerle la broma del... Y cuando iba saliendo de la Fiscalía General sentí un ruidito, ¡ploc! Un corcho que sonó por el aire. Fiscal, hay mucha gente que dice, son actores judiciales, algún fiscal también lo reconoce, que hay efectivos policiales que de alguna manera no se sienten tan cómodos trabajando con los fiscales. Yo no voy a hablar de un boicot, pero sí de que parte de la resistencia, del relacionamiento, de esto que usted dice, del código y la aplicación del nuevo código se da porque entre el oficial de policía y el fiscal no está funcionando el sistema. Mi respuesta es que si entre los fiscales no nos sentimos cómodos con el nuevo sistema, ¿qué le va a pedir a la policía que se sienta cómoda? Yo creo que, con toda razón, la policía tiene derecho a no sentirse cómoda cuando, nada más que en la zona 3, fue casualmente la que estaba trabajando yo,
hago esa visita, pregunto si en 5 meses habían recibido la visita de algún fiscal en forma formal para informar sobre la nueva situación que tienen que padecer hoy los policías, y me responden que no. El policía tiene que estar mucho mayor, en forma mucho mayor, imbuido de lo que es el espíritu del nuevo código, a pesar de las enormes dificultades. Si los fiscales estamos trabajando incómodo, ¿qué deja para la policía? Fiscal Gustavo Zubida, le agradecemos, no sé, quizás sea la última que le hacemos como fiscal. Entonces el 30 de abril, antes de dejar de ser fiscal el 1 de mayo, ¿Tiene algo, ahí ¿tiene algo que hoy como fiscal se guarda de decir y que cuando se saque el bozal, cuando se jubile, se va a sentir más libre de hablar? Y sí, mi amigo, ¿usted se cree que es gratis hablar? Nunca es gratis hablar, excepto que repita. Cuando uno está de salida, ya está jugado y ya sabe que se va. Pero usted sabe que yo vengo hablando hace 15 años, por lo menos, mucho antes de la pasiva venía hablando, así que usted lo que pasa es que era muy joven. No recuerda desde cuándo yo vengo hablando. Yo vengo hablando en Cerro Largo desde el año 98, que bastantes líos tuve en aquella época en aquel departamento. Bueno, entonces, una etapa, mi amigo, ¿no? Usted en el 98 capaz que andaba corriendo con pantalones cortos. Si mal no. Y bueno, póngale 16 años, sí. Andaba de pantalón. Así que yo vengo hablando mucho. Hablar tiene precio. Hablar tiene precio, y a veces hay gente que tiene miedo de hablar y a veces hay circunstancias muy aciagas. Pero yo ya estoy jugado hace tiempo. Hablo y me pegan. Y me encanta que me peguen porque para eso es la vida. Para hacer ese ida y vuelta del cual ya estoy muy acostumbrado. El 2 de mayo... ¿Y en aquella época, en el 98, se quejaba de lo que tenía que trabajar? No, yo Porque hay gente que dice, no, antes la verdad la llevaba un poco en coche y ahora... Pero volvemos a lo de siempre. El individuo, supóngale que le acepto que la llamamos en coche, que llevarla en coche para un fiscal es muy fácil de decir, pero cuando usted tiene que pedir el procesamiento. Estoy hablando del 98. En el 98 yo tuve que pedir el procesamiento de un intendente en funciones del departamento donde yo estaba trabajando. Si a usted le parece que es fácil esa noche irse a dormir cuando usted pide el procesamiento de un intendente... De Vejeres. Ese fue otro que pidió el procesamiento. Le estoy hablando de otro. A Vejeres yo le pedí el procesamiento, pero además le pedí el procesamiento a Villanueva Saravia. Además. Entonces, si usted me dice que la tarea de un fiscal, porque hace más o menos horas, no es dura cuando tiene que soportar acá determinados procesamientos, y en Maldonado pedí otros procesamientos muy duros, y acá en Montevideo el año pasado pedí procesamientos duros que también me pegaron de todos lados. ¿Qué es peor, pedir un procesamiento contra un político o contra un barra brava? ¿O contra un jugador de fútbol? Bueno, no le puedo ahora, tendría que reflexionar. En principio diría que contra un político, en principio. Aunque el riesgo de vida, de repente... Mire que le pegaron por los jugadores de fútbol. A mí me pegan por todo, pero es ese placer que tengo en la vida. En aquel momento fue... Me pegaron, y yo creo que si hoy se planteara lo mismo, me pegarían mucho menos, porque la gente no puede ser que no razone o que razone emocionalmente por la camiseta. El tema es un jugador de fútbol, era un referente. Frente a miles de personas estaba ejercitando violencia. Lo que estamos viviendo hoy, los coletazos de la violencia, aquellos vientos sembraron estas tempestades. Hemos dejado crecer la violencia con el parámetro de la benignidad y el pobrecito, y así estamos hoy. Por supuesto que están los que dicen que esto es nada más que un problema de la cultura, de los valores. Es un problema de la cultura, de los valores y además de la sanción penal. ¿Y fue más fácil ser fiscal? ¿En qué gobierno? No creo. ¿Influye el poder político en el tarea de una fiscalía? ¿Influye el poder político? Influye siempre cuando se legisla. El cargo de fiscal de corte es un cargo que es por designación política. Y entonces, más que en qué gobierno, podríamos decir bajo las égidas de qué fiscales de corte. Ahí sí podríamos hablar de que puede haber sido más o menos dificultoso. El más difícil fue el de Champán. ¿Es más difícil? El más difícil fue el de Champán. El que está brindando ahora. Sí, y eso que yo lo apoyé en la primera etapa. Y he recibido palos y piedras. El doctor Viana, por ejemplo, se especializa en pegarme y parte de la base de una serie de supuestos falsos. Primero, si bien hubo un apoyo al doctor Díaz, como corresponde cuando se inicia una gestión de un nuevo jerarca, yo me opuse a las instrucciones generales, las famosas instrucciones generales. Yo me opuse en la Asociación de Fiscales y perdí por un voto, pero me opuse. Ahora, ya que soy un bicho sindical,
perdido que fue, tuve que acatar esa resolución de la mayoría y así se le comunicó al doctor Díaz. Cuando vino ahora las instrucciones o la redacción de esas instrucciones generales con la doctora Domenech en Fiscalía de Corte, nos opusimos reiteradamente a muchas de esas disposiciones. Perdíamos por un sistema que está diseñado para que el gremio de fiscales tenga muy poca capacidad representativa. A pesar de eso, se nos imputa que nosotros fuimos como, de alguna forma, bien mandados. Y no fue así. Ahora sí, la última. Vio que Díaz está molesto porque se dice que los fiscales están atados de pies y manos para investigar al poder político. ¿Están los fiscales atados de pies y manos para investigar al poder político? La que le puedo responder es así. He discutido con el doctor Díaz en muchas oportunidades, no del poder político, vamos a ponerle, ¿puede ser poder en general? Sí. Bueno. Puede también hay poder empresarial, en fin. Entonces, con el doctor Díaz... Sindical. Exacto. Hemos discutido en muchas oportunidades lo que a juicio de muchos de los fiscales fue la lamentable aparición del doctor Díaz en el éter de los tuits, haciendo referencia casualmente, cuando había fiscales que estaban investigando, tratando determinados casos, a determinados tópicos jurídicos que afectaban esos cárceles. En un caso fue una fiscal en el norte, si mal no recuerdo en Bella Unión, que había pedido el procesamiento de una médica y que el sindicato médico se le paró de manos y casualmente el doctor Díaz hizo una serie de referencias en tuit de que la prisión preventiva es la última de las ratios y solamente en peligro de fuga o en peligro de ocultamiento de la prueba. Sí, por un caso de mala praxis fue eso. A los fiscales y la asociación sacó un comunicado, le pareció muy inoportuna esa intervención. Y ha habido otras intervenciones también inoportunas, también del doctor Díaz, a quien respeto mucho como una persona muy inteligente, que nos han parecido. Esas intervenciones, de alguna forma, afectan la tarea de los fiscales y ese libre juicio y esa difícil noche que pasa el fiscal, como también la pasan los jueces, cuando tienen que tomar decisiones importantes. No es lo mismo el hurto de una garrafa que un hurto que tenga muchos ceros al lado o tenga vidas humanas al lado. La última. ¿No era la última? Sí, era. Pero encantado, bueno, pero empiezan a aparecer, no me vengas torturando con la última. No, pero, tenemos media hora más. Hace 10 minutos que dije que era la última. Arriba, diga. Usted fue amenazado. Sí. De hecho, anda armado. Y... Dicen. Sí. ¿Estamos lejos de que un fiscal, no sé, que haya un Nisman uruguayo? Esa pregunta, por suerte usted me da el plafón de hacer una pregunta abierta porque me la hicieron en forma cerrada y me ha causado algunos problemas. No digo un Nisman con las vinculaciones que aparentemente tuvo la muerte de Nisman con el poder político, pero un fiscal en un sistema que realmente ponga orden en esto que para mí es un desorden delictual, que empuje para adelante y que apriete tuercas, por supuesto, grave riesgo va a correr. Ahora, mientras sigamos aplicando las medidas benignas y que determinados homicidas, el que en el papel le ponemos 45 años, en la realidad, por la suma de institutos benéficos pueden llegar a cumplir 15, ahí yo creo que los fiscales estamos más tranquilos. A mí me gustaría vivir intranquilo imponiendo penas severas y persiguiendo grupos delictuales establecidos. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Lo despido, le agradezco por su presencia y volveremos a conversar hoy. Encantado como siempre y el 2 de mayo estamos de vuelta por acá. El 2 de mayo a las 7:20 de la mañana le espero por acá, vamos a hacer la entrevista. Muy bien, ¿Le parece? Muchas gracias.